Hola amigos, bienvenidos a mi canal Super Ajedrez, en donde hablaremos de los eventos más trascendentes del ajedrez mundial ocurridos en los últimos tiempos y también de algunos como, por ejemplo, el famoso llamado match del siglo entre Bobby Fischer y Boris Spassky en 1972, que marcó la vida de muchos ajedrecistas actuales. Así que los espero en mi nuevo canal y espero que les guste el contenido. Por supuesto que también trataremos temas de estrategia táctica, enseñanza del deporte ciencia y estaremos también atentos a vuestras consultas. Que estén muy bien. Bueno, quiero compartir con ustedes mi experiencia sobre el famoso match del siglo Fischer contra Spassky de 1972, lo cual arroja serias dudas sobre todo la forma como jugó Spassky ese match. Vamos a compartir con ustedes y vamos a empezar por la famosa, entre comillas, sexta partida, que muchos la atribuyen que es una de las mejores partidas del match, pero en mi opinión todo lo contrario, es una partida muy mal jugada por Spassky. Vamos a ver acá. Fischer en ese minuto obviamente era un fenómeno, se creó una comisión, hay archivos desclasificados de la KGB, de la ex Unión Soviética, en donde se creó una comisión de apoyo a Spassky, donde estaban varios ex campeones del mundo, Botvinnik, Tal, Smith, etc., y otros grandes maestros apoyando a Spassky, porque la misión de ellos era ganar a como diera lugar, ganar ese match, que Spassky retuviera el título. Ya Fischer venía arrasando, había ganado 6-0 a Taimano y 6-0 a Larsen y 6,5, 2,5 a Petrosian. Vamos a ver más adelante algunas de esas partidas que también me arrojan ciertas dudas. Y bueno, a partir de diciembre del año 71, en una casa de campo se concentró Spassky con un equipo de jugadores y un equipo multidisciplinario además, en donde estuvo concentrado para este match. El mismo Karpov, que tenía prácticamente 20 años, fue parte en algunos momentos de esa preparación, y compartí algunas ideas y hechos que ocurrieron ahí con él. Y bueno, vamos a ir a la sexta partida y les voy a ir comentando más cosas. Acá parte con una apertura inglesa y tenía dos aperturas preferentes en esa época Spassky. Una era el gambito dama variante Tarrach, que con esa se convirtió prácticamente en campeón del mundo ganando la Petrosian en el año 69, y también la defensa Tartakower, que es la que ocurre en el gambito dama, después del alfil E7, alfil G5, enroque E3, H6, alfil H4 y B6. Variante Tartakower, que después obviamente se puso muy de moda en los famosos match Karpov-Kasparov, que ambos lo jugaban con ambos colores. Acá la partida sigue con C por D5, que en esa época era considerada la jugada principal. Caballo por D5, alfil por E7, dama por E7. No quiero hacer un análisis exhaustivo de la teoría de esta apertura, de esta variante, la defensa Tartakower, pero quiero ir a un hecho que quiero compartir con ustedes. Torre C1 acá, alfil E6. Bien, las negras a lo siguiente van a jugar C5, y el blanco acá desarrolla la dama A4, ya que ahora después de C5 clavan al peón C, y la negra obviamente también lo defiende con torre C8, y ahora Fischer hace una jugada alfil B5, que no es idea de él, ya se había jugado en el año 70 una partida Furman contra Geller. Bueno, por si ustedes no saben, Geller fue el analista principal de Spassky durante el match en Reykjavik en 1972 y durante la preparación. Geller también era un experto en esta variante, y resulta que en esta posición puntual, acá Spassky jugó, vamos a ver la partida, jugó a 6, el blanco captura en C5, está la torre en A8 en el aire, por supuesto que no puede capturar el alfil, B por C5, y ahora enroque el blanco, y acá Spassky juega torre A7. Bien, esta es una jugada un poco, ya se había jugado, no es la mejor. Otra opción más natural sería, primero, por ejemplo, obligar al alfil a que vuelva a E2 y ahora ubicar la dama donde tiene que ir, por ejemplo, la columna abierta, la columna en B6, con idea de a la siguiente jugar caballo de 7. Esa es una idea bastante más razonable. Sin embargo, voy a pasar rápido un poco las jugadas. Torre A7, el blanco jugó alfil E2,
Bien, vuelve. Y ahora Spassky juega una jugada francamente sospechosa. Acá en la partida Furman-Geller 1-0, ganó Furman en el año 70, jugó a 5, que es bastante mejor que caballo de 7. Y bueno, torre C3 siguió la partida, está un poco mejor el blanco. Otra opción acá sería defender de nuevo a la dama con rey F8 antes de caballo de 7. Y según los análisis, las negras en general tienen una partida razonable, aproximadamente igualdad. Pero acá, después de alfil 2, acá Spassky juega caballo de 7, que es una imprecisión porque deja la dama y la torre C8 y ahora permite este salto a caballo de 4 y ahora juega una jugada mala de frontón, dama F8. Acá, según los análisis, aunque después de caballo F6, caballo por E6, F por E6, claro, están estos peones colgantes de las negras, pero la posición no es tan clara. Veamos un par de jugadas más. ¿Cómo podría seguir? Bueno, el blanco lo más probable es que presione sobre los peones colgantes con torre C2. Las negras van a defender. Y ahora, claro, si captura en A6 dos veces con dama por E6, las negras cambiarían dama y torre A8 y recupera el peón de A2. Y si, claro, digo esto, y torre por A2 no tendrían mayor problema, ningún problema las negras. Y si, por ejemplo, juega una jugada de espera como una ventana del rey con H3, sencillamente ahora defiende todo y bueno, está empezando la partida. El blanco está un poco mejor, pero nada más que eso. Vamos a ver qué hizo Spassky, porque realmente es misterioso. Jugó dama F8 y ahora, claro, le juegan muy bien, le juegan caballo por E6 y E4. Una posición abierta, esto es un golpe al centro que le arruina, le debilita esos peones. Y ahora, bueno, de todas formas acá no está todo dicho. Acá fíjate que la jugada que hace Spassky es suicida. Juega D4, que es muy mala. Acá, por ejemplo, podrían jugar C4 y según los análisis de las máquinas y Timan, que hace muchos años también analizó esto, no está tan clara la posición. Está un poco mejor el blanco, tiene una iniciativa, pero bueno, queda mucha lucha por delante. Pero fíjate que la jugada que hace Spassky D4 es horrible porque te juega F4, te establece te fija ese peón D6 que va a ser una debilidad crónica, te bloquea esos peones colgantes, ubicándote después ahora el alfil en C4 y te va a atacar con dama H3 el peón D6, consolida la ventaja en el flanco dama y ahora prepara F5 y bueno, termina ganando magistralmente. Vamos a ver las últimas jugadas cómo ocurre. Juega A5, F5, buena, abre la columna F y ahora viene un ataque de mate, una cuestión de sub, son prácticamente caballo H7 doble en F, dama G3 para darle paso al peón H seguramente que lo hace. Y ahora E6, un peón pasado ahí es decisivo. Va a forzar caballo F6, va a entregar la calidad y va a dar mate. Veamos, dama E5, imagínate. Dama en el centro, la posición de la negra es horrible. Está perdido, vamos a ver cómo remata. Acá hace una jugada de espera muy interesante. Fischer y ahora va a forzar la jugada caballo F6 mediante esta amenaza de dar mate, sacando la torre ya sea con torre F8 jaque, después torre por F8 y dama H7 mate. Y ahora sencillamente toma, rey G8, alfil C4 buena, torre F7 en carpeta, dama F4 y rinden. Muy bien, vamos a retroceder un poco porque les quiero comentar lo siguiente, que después de que Fischer jugó alfil B5, resulta ser que en esta famosa casa de campo, en las afueras de Moscú, durante 5 meses, Karpov estuvo presente y ellos analizaron acá una siguiente jugada que era en esa época novedad teórica. Bueno, acuérdense que no había computadora. Y una jugada formidable, una jugada que el único que puede tener problemas en realidad son las blancas, fíjate. Y esa jugada es dama B7. Una jugada fantástica que entonces yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿por qué Spassky no la jugó? ¿Se olvidó? Es difícil olvidarse una jugada así porque es una jugada que no se da todos los días. Y por otro lado, ¿cuál puede haber sido otro motivo? ¿No confió en sus analistas? Bueno. Estaba bloqueado mentalmente, como él mismo me lo dijo una vez. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Esa jugada dama de 7 es fantástica porque ahora que juegan las blancas están obligadas prácticamente a capturar el peón en C5. La negra amenaza en C4, es decir, el blanco no podría hacer una jugada como el roque por C4 y amenaza a 6 B5, movilizando con tiempo la mayoría de peones en el flanco dama. Sería un desastre estratégico para las blancas, absurdo todo. Por lo tanto, acá el blanco está obligado prácticamente a capturar en el C5. Y ahora, ve por C5, fíjate que la dama amenaza al alfil, o sea, está ganando tiempo y ahora no le queda más remedio que capturar el peón. Claro, porque retirarse con el alfil, las negras jugarían A5 y caballo de 7 y están mejor.
Entonces, única torre por peón. Bueno, Geller, que era el analista de hecho de Spassky, jugó unos meses después contra Timan en un torneo en Holanda la jugada dama b7. Y fue justamente así, dama b7, peón por, única torre por, cambia, cambia y caballo 6. Buenísima jugada. Ahora, desarrollo, en una posición abierta, el blanco aún no enroca, y ahora las blancas capturaron en a6. Bueno, quizás ahora las blancas deberían pensar en la necesidad de empatar la partida mediante dama c6. Pero bueno, aquí hay dos resultados posibles. Por ejemplo, después del cambio de dama, torre b8 buena, amenaza en b2, no puede defender el peón por torre c8. En este caso, el alfil ya no puede retroceder a b1 vía a4 y perderían material. Estaría perdiendo una pieza las blancas. Por lo tanto, están obligadas a entregar el peón y bueno, después de torre por peón, a4, caballo b4, hay dos resultados posibles. Ganan las negras o tablas. Entonces, en esta partida, Timan decidió capturar el caballo, dama por a6, y bueno, no pueden enrocar, le amenazan torre c8, única prácticamente la que jugó dama a3, y ahora buena jugada dama c4. Bien, de nuevo las blancas en problema. Todo esto estaba anotado con cuaderno en esa época, y era totalmente sabido los análisis por Spassky. Spassky tenía un conocido analista, que ya vamos a entrar en profundidad en ese tema, que es donde quiero llegar después, que era Igor Bondarevsky, que lamentablemente se terminó su relación de entrenador con Boris Spassky unas semanas antes, unos meses antes del match. Y le preguntaron a Bondarevsky qué le parecía esta partida, la sexta partida, cómo había jugado Spassky, y Bondarevsky simplemente dijo: no quiero hacer ningún comentario porque Spassky sabía, la conocía muy muy bien, y bueno, y perdió como perdió. Y bueno, estamos viendo acá que Geller sí siguió el análisis que ellos mismos tenían unos meses después contra Timan. Acá amenaza dama c1 jaque ganando la torre, y acá la única jugada para salvar la partida de las blancas entiendo que sería dama c3. Y bueno, están mal las blancas, pero podrían salvarse, ya que si torre b8 cambia damas, b3 devuelve el peón y tiene un final, claro, que la negra tiene un alfil y un peón pasado en a7. Las computadoras dicen que el blanco podría salvarse de hacer tablas, pero de nuevo, es lo mismo que antes, es decir, hay dos resultados, tablas o 0-1. Sin embargo, acá juega rey de 2, hace una jugada normal, que obviamente era la primera que había que mirar y analizar. Rey de 2, amenaza torre c1, amenaza caballo b4, y el blanco tiene un peón de ventaja, pero ahora viene un golpe, un chiste, dama g4 durísima, amenaza todo, capturar en g2 y cae toda la posición de la blanca, así que el blanco no tiene más jugadas, no hay dos jugadas que defender acá con torre g1. Y ahora, de nuevo, una jugada nuevamente totalmente analizada y sensacional. D4, buenísima. Termina de abrir más aún la posición y queda ese rey expuesto. Va a recibir un ataque de mate tremendo. Bueno, D4 hay que capturar ese peón. Hay que capturar ese peón, ya que amenaza capturar en E3 con jaque, pero captura de caballo. Capturar de peón es también mala, porque seguiría una jugada muy muy buena, torre b8, no deja mover a la dama, y claro, porque si juego dama f4 jaque, el blanco puede cubrir con dama e3 eventualmente, pero ahora sí que existe la amenaza eventual de dama f4 jaque, y si el blanco, por ejemplo, juega como b4 a5, y ya ese rey va a sufrir un ataque mortal. Si da, por ejemplo, si toma jaque, jaque en b2, y ganan todas las variantes. ¿Es mate o ganancia material? Sí o sí. ¿Qué otra jugada puede haber acá? Por ejemplo, capturar de dama. El mismo jaque, torre c8 amenazando entrar, y bueno, esto es ganancia. Pueden analizarlo ustedes con calma. Las negras ganan. Otra jugada, por ejemplo, b3, sí. Más natural, pero permite este jaque. Permite este jaque, otro jaque de alfil. Torre c8, se está colando por el séptimo fila con c2, y la posición de la blanca de nuevo es insostenible, puede aguantar un rato, pero vamos a ver que después de jaque, rey a3 y dama b8 de nuevo. Fíjate que ahora ese alfil se va a ubicar en e6 con la amenaza, por ejemplo, si caballo 5 alfil e6, amenazando torre por a2 jaque, seguido de dama b3 jaque y mate con dama a2. O si torre e1, dama de 6 buena, bueno, amenaza mate en una, con dama a5 y se lo evita con algo, de nuevo, alfil e6 amenaza el mate por el otro lado, con torre por a2 jaque, y si dama jaque y trae la dama un ratito la defensa, sencillamente jaque, tiene que cubrir única, y empieza la captura de peones en el flanco del rey, y la posición de las blancas está totalmente perdida. Vamos a retroceder
Vamos a retroceder. Todo esto estaba analizado por el equipo ruso y por el mismo Spassky. Y entonces caballo por peón. Pero ahora, otra jugada buenísima, dama h4. Amenaza entrar en f2, que es prácticamente imparable. Y no hay jugada buena. Por ejemplo, si juega rey e1, torre c8, amenazando torre c1, y a b3 para impedirla, entonces la torre entra por c3 amenazando torre por 3 jaque. Es una desgracia infinita la posición de las blancas. Si por ejemplo ahora caballo por e6, toma jaque, retoma y ese rey va a estar sometido a un ataque de mate. Puedo extender el análisis, pero lo voy a dejar hasta ahí. Ustedes pueden seguir viéndolo en su casa. Pierden todas las variantes. Otra opción sería, por ejemplo, acá, bueno, caballo e2, pero torre c2, entonces la torre entra en séptima fila. También está cayendo el peón de h2, como si fuera poco. Y alfil c4, mira qué jugada aparece acá en carpeta, tremenda. Y claro, de nuevo, si caballo e4, torre c3, es ganadora. No hay defensa. Es terrible. Cae todo, cae la torre de f1. Y si, por ejemplo, peón por alfil, dama por peón estando en mate n2 y también un jaque en C1. Jaque en C1 seguido, si por ejemplo, si caballo G3, a la rápida, torre C1 jaque, seguido dama C2 mate. Es terrible esta posición. Acá Tillman hizo otra jugada que también estaba analizada, torre 1. Bueno, pero ahora sí que dama por peón jaque. Alfil C4 también era durísima, pero dama por F2 jaque es muy correcta. Cubre y dama F1, la dama en la octava fila, quiere incorporar la torre pronto. El alfil también está entrando en juego, amenaza alfil G4, por lo tanto hay que matar ese alfil ahora. Amenaza torre D8, hay que impedirla. Rey H8 buena, sale de las capturas con jaque y esta posición está perdida. E4, buena jugada, la mejor. Ahora era muy buena E5, que matemáticamente gana. Jugó torre C8 y ahora, claro, sigue con clara ventaja las negras. Rey E3, única. Torre F8. Si quieren estudiar este tipo de posiciones que se llaman posición con piezas pesadas, les recomiendo a Lekin, uno de los tomos de Kotov de herencia ejercística. Lekin era especialista en posiciones de este tipo. Korsunoy también. El rey de torre F8 y ahora, claro, torre D2. Aquí E5 era la única jugada de la blanca para tener alguna resistencia mayor. Sin embargo, la posición es muy triste. Jugó torre D2 y ahora sí el ataque anda solo. Juega E5. Buena, hay que capturar ese peón. Hay que capturar ese peón. Jaque en E1. No puede mover el rey por torre D8 jaque. No puede ir a D3. Tiene que tapar. Jaque. Esto es dama D1 buena. Dama D5 es única para no perder material o conseguir mate. Y ahora, claro, aquí ganaba en el acto A5. Durísima, porque le amenaza mate en torre C8, digamos, con ganancia de material o mate. Entonces, también la que jugó gana dama de 4 jaque, rey 9 y A6 ahora. Le descoloca la dama de ahí, no puede defender todo la pobre dama blanca, tiene que capturar. Jaque, si va de 1, torre de 1 mate, y si rey B3, torre de 8 jaque, seguido dama de 4 mate. Dejo abierta la pregunta por qué Spassky no quiso jugar tal cual vimos recién como Geller ganando la Tillman, siendo que él sabía exactamente los análisis. Tengo muchas inquietudes. Vamos a hablar un poquito de un personaje que es muy interesante, que se llama Russell Targ, un gran conocido físico norteamericano, fue uno de los pioneros en el rayo láser. Este señor se dedicaba cuando era joven a ayudar al FBI y a la CIA a rescatar, a encontrar a gente que había sido raptada. Tenía como un Google Maps en la cabeza que se concentraba y daba con las pistas. Y posteriormente, bueno, él desarrolló el rayo láser en Estados Unidos y trabajó en un proyecto secreto de la CIA, el Stargate Project, que invirtieron millones de dólares. Y desarrolló la famosa visión remota. Él podía, junto a otros dos socios que tenía, podía ver dónde los soviéticos instalaban misiles nucleares. Este señor Russell Targ tenía una mente, eran atacados mentalmente por estos espías soviéticos también, y ellos también tenían esa capacidad. Y vamos a ir hablando un poquito de él y quién era Russell Targ y qué relación tenía con Bobby Fischer. Espero haya sido entretenida esta primera parte y nos vemos pronto.